El daño de Durin es un Balrog que estuvo al servicio de Morgoth en la Primera Edad hasta la Guerra de la Cólera, donde murieron la gran mayoría de los de su raza. Los pocos que sobrevivieron se refugiaron en las profundidades de la tierra. El daño de Durin se escondió bajo el reino de Moria en el año 1980 de la Tercera Edad. Los enanos de Moria excavaron tan profundo buscando oro y joyas que encontraron al Balrog, quien se encontraba dormido. De ahí el daño de Durin, que despertó y mató a su reino y Durin IV, que de ahí proviene el nombre de daño de Durin de este Balrog. Tan solo un año después de que los enanos tuvieran que abandonar Moria, la cual había sido habitada por los orcos y los trasgos. Desde entonces, en el año 2989, ya en la Tercera Edad, Balin quiso restablecer el reino de Moria con un grupo de enanos, pero el daño de Durin seguía allí y finalmente, en el 2994, el daño de Durin y los orcos asesinaron a todos los enanos, incluyendo a su rey Balin. Y en el año 3019, también en la Tercera Edad, la Compañía del Anillo tuvo que atravesar por Moria. Allí Gandalf se enfrentó contra el daño de Durin en una lucha feroz que duró varios días, pero al final ambos se dieron muerte en la cima de Cir al-Sisig. Ahora bien, los Balrog eran Maiars de fuego, corrompidos por Melkor, el que posteriormente se conocería como Morgoth. Y básicamente, todos los Balrog eran semidioses que ayudaron a los Valar a formar el mundo, es decir, los denominados Maiar, dioses menores. Son de la misma raza que los Istariz, entre los cuales se encuentran Gandalf, Saruman y dentro de los Maiar también estaría Sauron, que era una especie como de mayordomo de Melkor. Los Balrog fueron los seguidores más poderosos de Morgoth. Después de Sauron, en su apariencia eran espíritus con corazones de fuego, con un manto de tinieblas que los cubría y el terror iba por delante de ellos. Usaban látigos de llama y solo respondían a las órdenes de su señor Morgoth. Participaron en casi todas las batallas de la Primera Edad. También ayudaron a su amo Morgoth cuando fue capturado por Ungoliant, la gran araña, y allí rescataron a su señor. Pero antes de hablar del resto de Maiars, Istarids o Balrogs, o en este caso Sauron, hay que hablar de los grandes dioses, de los Valar. Es plural y significa aquellos que tienen poder o los poderes que básicamente en la mitología de la Tierra Media dan vida. Los Valar. Valar es plural y en Quenya, una de las lenguas élficas, significa aquellos que tienen poder, o los poderes que básicamente se conocen en la mitología de la Tierra Media. Es como decir que los Valar son los dioses del mundo. El singular es Vala, es decir, que si estamos hablando de los Valar, estaremos hablando en este caso de plural. Valar es un término que engloba tanto a los masculinos como a los femeninos. En lo que respecta a sus miembros, debéis de saber que había un total de 14 Valars, 7 Valars masculinos y 7 femeninos. Ordenados de más o menos poderoso, el orden de los Valar es el siguiente: Manwë, Ulmo, Aule, Orome, Mandos, Lórien y Tulkas. Y el de las Valier es el siguiente: Barda, Habana, Niena, Este, Bailer, Vana y Nessa. En un principio Morgoth, bajo el nombre de Melkor, era uno de los Valar, pero hace mucho tiempo que dejó de estar contado entre ellos. Era el más poderoso de todos, y sin embargo a Morgoth al que le seguía era su hermano Manwë, que no era tan malo como Morgoth, sino que era todo lo contrario, y era el más amado por Ilúvatar, el creador de la luz, y era el que entendía con mayor claridad los propósitos de los pueblos de la Tierra Media. Manwë se convirtió en el rey de Arda, el reino de los dioses y de todos los Valar, y su deleite se encontraba en los vientos y las nubes en todas las regiones del aire. Junto con Manwë estaba el más grande de los Valar, llamada Barda, la dama de las estrellas. Su belleza era demasiado grande como para ser descrita con palabras, puesto que la luz de Ilúvatar permanecía en su rostro, y en la luz se encontraba también su deleite. Su poder era tan grande que hasta Morgoth lo reconoció. Antes incluso de hacer la música de las Ainur, parece ser que Barda le rechazó y a partir de entonces Morgoth la odió y la temió más que a ningún otro ser creado por Ilúvatar. Después estaba Ulmo, el señor de las aguas. Ulmo no tenía pareja ni residía en un sitio permanente, no le gustaba caminar por el suelo ni encarnarse como hacían el resto de sus compañeros ante los seres de la Tierra Media. Luego vendría Aule, cuyo poder se encontraba en todas las sustancias de las que está hecha el mundo. Es un herrero y dominaba todas las artes. Se deleitaba en los trabajos de habilidad, por pequeños que fuesen. Fue el mayor amigo y maestro de los elfos, quienes siempre le reverenciaron, y Morgoth siempre tuvo envidia de él porque sus poderes, en este caso los de orfebre, eran los que más se le parecían. Su esposa era Yavanna,
la adoradora de frutos. Ella era la amante de todas las cosas que crecen en la Tierra Media, desde los mayores árboles hasta las más pequeñas de las hierbas. Además fue una de las Valar más importantes, puesto que ella fue la que hizo a los árboles que luego derivarían en los Ents, así como los dos árboles que daban luz a la Tierra Media. Y tanto Yavanna como Aule fueron dos de los Valar que seguían pensando en los pueblos de la Tierra Media después de haberse encerrado en Valinor. Luego estaría Namo, a quien todos conocemos con el nombre de Mandos, que es el guardián de las casas de los muertos y que convoca a los espíritus. Las criaturas asesinadas, él nunca olvida nada y conoce todas las cosas que serán, excepto aquellas que aún no existen, dotadas por Ilúvatar, y es el juez de los Valar. Mandos es el juez, aunque pronuncia sus profecías y juicios, solo con el consentimiento de Manwë. Su esposa es Vaire, la tejedora. Y el hermano de Mandos era Irme, también llamado Lórien, aquel Valar que, como os dije, tenía como consejero a Gandalf en sus orígenes. Es el señor de los sueños y las visiones, y sus moradas se encuentran en los jardines de Lórien, que son el lugar más bonito de toda la Tierra Media. Después vendría la Gentil, que es su esposa, y es la que cura el cansancio y las heridas. Y por último Niena, que es la hermana de Mandos y Lórien, de quien Gandalf aprendió piedad y paciencia del mismo modo que Ulmo no era tampoco ni tiene pareja, no le gusta ir a la ciudad de los Valar, sino que prefiere ir a Mandos, allí todo lo que espera reclama al verla porque ella da fuerzas al espíritu y convierte el dolor en sabiduría. El más grande en hazañas de fuerza era Tulkas, quien apodaban el Valiente. Se deleitaba con la lucha y con las pruebas de fuerza y no montaba ningún corcel, puesto que él podía correr más velozmente o igual que cualquier otra criatura. Jamás se cansaba, tenía la barba y el pelo dorado. Si no llevaba arma alguna, puesto que sus manos eran las armas más poderosas. No se preocupaba por el pasado o el futuro y no era muy buen consejero, pero era un gran amigo. Su esposa era Neza, la hermana de Orome, cuyo deleite se encontraba en la danza, y luego vendría Orome, quien es un poco menor en fuerza que Tulkas, pero que su hija era muy terrible. La esposa de Orome era Vanna, la hermana de Yavanna. De que entre todos los Valar había 9 que eran los más poderosos e importantes, a los que se les daba el nombre de Aratar. Los principales eran Morgoth, bajo el nombre de Melkor, pero hace tiempo que dejó de ser contado entre los Valar, de modo que los otros 8 serían los siguientes en poder: Manwë, Barda, Ulmos, Yavanna, Aule, Mandos, Niena y Orome. En el universo de Tolkien, ser el más poderoso no siempre significaba ser el más fuerte, como en el ejemplo de Tulkas, que era el más fuerte de entre todos los Valar, y sin embargo era uno de los menos poderosos. También hay que dejar claro que se ha comentado erróneamente que los Valar podían crear vida, y esto hay que quedar muy claro porque aunque Aule creó a los enanos, eran seres inanimados, no podía crear criaturas con vida propia. Lo demás que creó la vida fue Ilúvatar, el padre de todos los dioses, él fue el que les dio vida. Los Ainur, o dioses de la Tierra Media, bajaron al mundo y se dividían en dos clases: los Valar, que eran los dioses mayores, que eran los más poderosos y eran 14, ya los hemos mencionado, y los Maiar, que eran dioses menores, eran como ayudantes de los Valar, entre los que se encontraban Sauron, Saruman, Gandalf, es decir, los Istariz, cuyo número es desconocido. Ahí también estarían los Maiar de fuego, los Balrog. Debéis recordar que entre los Maiar se encontraban, como ya hemos dicho, todos los Istariz, que llegaron a la Tierra Media procedentes de las estrellas durante la Tercera Edad, y ahí es donde posiblemente hace alusión a este hombre meteorito, que podría ser perfectamente el propio Gandalf o podría ser alguno de los dos magos azules de los que se hablaba mucho en los escritos de Tolkien, Alatar o Palayon. Los otros magos que llegaron a la Tierra Media en la Tercera Edad y que eran Istariz eran Saruman, el blanco, y Radagast, el marrón. Durante los primeros tiempos los Valar se ocuparon de darle forma al mundo, de cavar valles, levantar montañas, aunque Morgoth, el más poderoso de todos, siempre estaba en guerra con ellos e intentaba destrozar lo que habían creado. Como en aquel entonces no había ni sol ni luna, los Valar construyeron 2 grandes lámparas para iluminar el mundo, pero Morgoth las destruyó y la ruina que provocó al caer fue tan grande que quedó destruida la morada de los Valar, de modo que buscaron una nueva al oeste y la tierra llamada Ainur, donde fundaron el reino de Valinor. Allí Yavanna hizo crecer los 2 árboles anteriormente mencionados, Lauren e Itelperion, que iluminaban con luz dorada y plateada el reino entero donde vivían.
Barda hizo las estrellas, Arda los enanos, y en uno de sus viajes Orome descubrió que Ilúvatar había creado a los elfos y rápidamente informó al resto de sus compañeros. Los Valar decidieron hacer la guerra a Morgoth para que los elfos pudieran vivir tranquilos en el mundo sin que se les molestara, de modo que los Valar fueron al norte donde lucharon contra Morgoth, le capturaron y destruyeron la fortaleza de Uturno en la Primera Edad. Se lo llevaron de vuelta a Valinor, donde lo encerraron durante 3 edades del mundo. Los elfos emprendieron un viaje del este al oeste para llegar a Valinor, la morada de los dioses. Morgoth tras 3 edades fue liberado, y usó artimañas para crear la discordia entre los elfos. Con ayuda de la araña Ungoliath destruyó los 2 árboles de los Valar. Los Noldor se sintieron engañados y emprendieron un viaje al perder la luz de vuelta al este. Mataron a otra raza de elfos, los Telerit, que eran navegantes, dado que ellos no podían crear barcos, y lo que sí hicieron fue enfurecer a Manwë ante aquella matanza. Aquello les sentenció, y Mandos pronunció una profecía que a la vez era una maldición, puesto que dijo que por culpa de la matanza de elfos contra elfos, ninguno de los Noldor encontraría jamás reposo en la Tierra Media, y para ellos todos serían penurias y dolores y sufrimientos, y morirían todos si no daban media vuelta y se arrepentían de sus actos. Es por ello que la maldición de Mandos hace que todas las épicas historias que se narran en el Silmarillion siempre acaben de forma trágica y suponen una explicación al egoísmo de los Valar hacia las razas de la Tierra Media, encerrándose en Valinor. Tan solo Ulmos, Manwë y en algunos casos Aule ayudaron de forma no explícita, en el caso de Manwë enviando a las águilas y sobre todo Ulmos, que fue el que ayudó en el viaje que hizo en barco Eärendil para después de 500 años poder llegar a Valinor, pedir perdón en nombre de los elfos y de los hombres, y esto hizo que los Valar enviaran un ejército de elfos desde Valinor a la Tierra Media para luchar contra Morgoth, momento en el que arrancaría la serie de los Anillos de Poder. A partir de ahí no hay muchas alusiones a los Valar y su implicación en la Tierra Media. Sabemos que durante la Tercera Edad enviaron a los Istaritt para ayudar a los pueblos libres en su lucha contra Sauron, y también al final de la Tercera Edad hubo bastantes actos divinos, como los sueños proféticos de Boromir o Faramir, aunque en las cartas de Tolkien se da a entender que estos actos no fueron obra de los Valar, sino del mismísimo Ilúvatar. Y una vez Sauron acabó levantándose como el nuevo Señor Oscuro, llevando el caos y la ruina a los pueblos libres, a menudo se suele pensar que los Valar no acudieron a derrotar a Sauron, porque si habían ido a derrotar a Morgoth al final de la Primera Edad, ¿por qué no lo hacían en la Tercera Edad contra Sauron? En lugar de esto, los Hobbit, Gondorianos y Rohirrim debían espabilarse por sí solos y vencer en solitario al Señor Oscuro. ¿Era acaso porque los Valar creían que Sauron no era una amenaza, o porque ya no podían ir a la Tierra Media? Sin embargo, lo que sí debéis entender es que, en primer lugar, el ejército que derrotó a Morgoth en la Primera Edad no era un ejército compuesto por Valar, sino que era un ejército de Maiars, entre los que se encontraba el más poderoso de los Maiars, el heraldo, en este caso, de Manwë, Eonwë, que al menos lideró a otros Maiar y a los elfos Noldor en la guerra que tuvieron en la Primera Edad contra Morgoth. Además hay que recordar que en la Tercera Edad las razas libres de la Tierra Media sí que tenían la ayuda de Gandalf, un Istaritt, es decir, un Maiar que fue enviado a la Tierra Media. Así que Manwë envió a Gandalf, que era inferior en poder a los Valar, pero a su vez Sauron era en poder inferior a Morgoth, el antiguo Valar de nombre Melkor.